cuando hablamos de hombres y mujeres de Dios, vemos la fe, vemos el amor, vemos la compasión, vemos cómo Dios obra por medio de personas sencillas y también hace grandes cosas por medio de ellos. Y aunque el nombre de nuestro protagonista de hoy no está explícitamente escrito en el libro a los hebreos como uno de los grandes héroes de la fe, podemos deducir también que él también se encuentra allí, porque en Hebreos capítulo 11 del 13 al 16 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Y Dios está hablando de estos hombres y estas mujeres que lo dieron todo, sus vidas, su tiempo, y sirvieron a Dios con el gozo, mirando no las cosas presentes, sino poniendo sus ojos en este futuro, en este anhelo de sus corazones. Y como dice, muchos no alcanzaron a ver la promesa, nunca escucharon que Jesús estaba en la tierra porque murieron antes, pero de una forma o de otra ellos creían y sus ojos y su mirada estaban puestos en las promesas que Dios había hecho. Y es por eso que Dios dice que Él no tiene vergüenza de llamarse Dios de ellos, porque eran hombres y mujeres que lo creyeron hasta el final. Y esto es un llamado para nosotros en el día de hoy, que si mañana hablan de nosotros, que diga: mira, aquellos que fueron antes de nosotros, la iglesia Biblia Abierta de Lleida, aleluya, pasó lo que pasó, sufrió lo que sufrió, aleluya, pero permaneció de pie. Estuvo confiante en las promesas que Dios les había hecho. Los que vengan después de nosotros puedan hablar lo mismo y decir, aleluya, con gozo en el corazón, decir: mira, nosotros tenemos que tener la misma fe que aquella iglesia tuvo, que a pesar de las circunstancias, aleluya, seguían confiando en su Dios. Y la palabra de Dios nos llevará hoy a un lugar donde solo los hijos pueden acercarse. Y en este lugar conoceremos un poco más de la vida de un hombre que por medio de su dolor y aflicción pudo entablar la conexión con el rey a quien él servía. Y él era un hombre de confianza de este rey, era prestativo, era leal, obediente, pero no fue hasta que sus lágrimas cayeron que este rey puso su atención en la persona que nuestro protagonista llevaba dentro de sí. Aleluya. Este hombre era responsable del cuidado general de la casa del rey, de comprar su comida, de cuidar de su bebida. En aquel entonces, para nosotros quizás no sea tan importante, pero en aquel entonces era el hombre de máxima confianza del rey, porque tanto su comida como su bebida estaban al cuidado de esta persona. Él se encargaba de cuidar desde la viña hasta la producción del vino. Y era tamaña la confianza de este hombre que su rey tenía en él, que confiaba su vida en sus manos. No era un cualquiera. Vamos a leer Nehemías capítulo 1. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de
Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quien desea reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Aleluya. En un solo capítulo se resume una historia de una nación entera. Israel llevaba 70 años, conforme a la palabra del Señor, en cautividad. Y ahora ya empezaba a volver los cautivos, y los que estaban allí, los remanentes, se encontraban en gran mal y afrenta. Y cuando este hombre escucha lo que estaba pasando en su tierra, cómo estaba la ciudad, dice la palabra de Dios, que él empezó a llorar. Y él hizo duelo por todo lo que había escuchado. En otras palabras, este hombre que era el responsable del cuidado general del rey, de comprar sus comidas, de sus bebidas, tenía una vida muy cómoda, un buen salario, o sea, vivía en el lujo total, estaba al lado del rey, una posición muy deseada por muchos. Pero este hombre, cuando escucha la historia, cuando entiende lo que está pasando con su pueblo, aleluya, y ve la realidad de lo que está pasando con él también, aún rodeado de lujo, él se acuerda del por qué que ellos estaban allí. Porque él no estaba en el palacio de su tierra, porque él no estaba entre su pueblo. Esa situación le llevó a recordar, aleluya, a hacer memoria de estos 70 años largos de cautividad. Pero ahora él se encuentra muy cómodo, estaba muy bien. Él podía decir muy bien y pensar y decir: mira, a mí da igual,
que se espabilen ellos. Yo ya tengo mi casa aquí, vivo al lado del rey, tengo comida buena todos los días, y ¿qué me importa si ellos están con sus muros derribados, sus puertas quemadas a fuego? Yo me quedo aquí calladito porque soy más guapo, ¿verdad? O sea, y de aquí no me muevo. No. Dice la palabra de Dios que nada más escuchar la situación, aleluya, de todo lo que estaba pasando allí, dice la palabra de Dios que él lloró, sufrió el dolor, aleluya, y hizo duelo y ayunó y oró delante del Dios de los cielos, porque el dolor de sus hermanos era su dolor también. El sufrimiento de sus hermanos también eran suyos. Lo que estaba pasando muy lejos de allí donde estaba él, aleluya, le importaba mucho, porque era su gente, era su familia, eran sus hermanos, su pueblo, aleluya. Y él no podía quedar indiferente al dolor de su gente. Y de la misma manera, el Señor nos lleva siempre a reflexionar, aleluya, sobre nosotros mismos, ¿verdad? Aleluya. ¿Por qué? Porque el mundo está totalmente apático, sin empatía. O sea, ven las noticias, las muertes que hay, ven las noticias, el dolor de la gente, destrucciones, terremotos. En una sola vez un terremoto mata más de 3,000 personas. Y uno ve la noticia así, él dice, ay, mira qué feo, vale, voy a comer batatas. O sea, no siente nada en el corazón. O sea, la apatía, la falta de empatía al dolor ajeno. Es como que si aquí no está temblando, si veo mi armario, mi despensa está llena, puedo caminar a los demás, que se espabilen ellos. ¿Verdad? Es que se escucha mucho cómo anda la sociedad. Pero lo que Dios está diciendo, aleluya, somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros, ¿quiénes? Unos de otros. Así que este dedito que busca las esquinas de la casa, ¿verdad? Ese dedito pequeñito que tiene la especialidad de buscar la esquina de las casas, cuando se le pega allí aquella uña, o sea, todo el cuerpo salta. Y el dolor es tan fuerte que la boca empieza a decir cosas, ¿sí o no? ¿Sí? Tú otra vez, tanto lugar en o sea, tú fuiste a buscar la esquina esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo está unido, el cuerpo está entretejido, el cuerpo está ligado, el cuerpo está, o sea, no hay cómo separar. Y si hay una separación, este trozo se muere, se pudre, ¿verdad? Entonces, si el dolor del dedo no te afecta, que arriba pasa algo. Y los médicos saben muy bien, si hay insensibilidad en los miembros, algo está pasando, porque el cuerpo no está sintiendo que ha pasado, ha habido un corte en la pierna. ¿Qué está pasando? Que el dedo, aleluya, dio en la puerta y el cuerpo no sintió el golpe. Algo está pasando. Y no es normal, porque si el cuerpo está bien y sano, cualquier cosa que venga para afectar, sea en la cabeza o los pies, el cuerpo se resiente, ¿verdad? Todo el cuerpo. Y es por eso que Nehemías lloró también, porque el dolor no era solo de sus hermanos, era suyo también. Y además, el pecado de ellos también le incluía a ellos, como dice la palabra, y a sus padres, su casa. Por lo tanto, él clama a Dios y dice, hemos cometido pecado contra ti. Nos hemos corrompido en extremo. No hemos guardado tus mandamientos y tus preceptos. Aleluya. Pero luego él también dice, Señor, pero acuérdate de un detalle. Tú has dicho la consecuencia de todo lo que no hiciéramos, de todo lo que hiciéramos de mal. Dice la palabra de Dios que él dice al Señor, es cierto, Señor, que tú nos esparcirías por el mundo, el castigo sería duro. Y la misma situación que estamos,
70 años llevaban allí en cautividad, en Babilonia. Pero también él dice, pero Señor, tú también has dicho una cosa. Si nosotros volviésemos a ti y guardáramos tus mandamientos y los pusiéramos por obra, y aunque nuestro pecado y nuestra situación fuera extrema, y estuviéramos dispersos por el mundo hasta los cielos, de allí nos recogerías tú y nos traerías de vuelta. Aleluya. O sea, él reconoce el pecado, el estado, pero él también se acuerda de la misericordia de Dios. Aleluya. Y dice el versículo final del capítulo 1, mira, dame gracia porque la necesito. Dame fuerza porque la necesito. Yo no puedo estar, aleluya, con los brazos cruzados, sin derramar una lágrima, sin sentir lo que está pasando con mi gente, sino que yo tengo que hacer algo. Y la única cosa que él tenía en mano era el rey. Pero en aquel entonces no eran como hoy. Aquel entonces era muy seria la situación. Y el rey dice el capítulo 2, versículo 2, dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino un quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Sabe por qué él temió de gran manera? Porque era un crimen lo que él estaba haciendo allí. Presentarse delante del rey con la cara fea, con la cara triste, cabizbajo, quebrantado, era con un mínimo prisión o la pena capital. Era muy serio, aleluya, esta posición. Pero dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Él no podía ocultar, disimular lo que estaba llevando dentro de su corazón. Era tan grande que no le importó. Se mira, ahora sí me da igual. O sea, voy a presentarme tal como estoy. Porque lo que siento aquí dentro es lo que se está reflejando en mi cara. Y el rey le pregunta, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Qué te ocurre? Porque tú no estás enfermo. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios que este rey, o sea, no solo no le condenó a muerte, sino que le halló gracia. Nehemías halló gracia delante de él. Aleluya. Pero esto no empezó en aquella reunión entre los dos. Empezó antes, ¿os acordáis? Cuando este hombre se dobló, se postró y con lágrimas y una oración profunda y sincera delante de Dios, aleluya, clamó al Señor, reconociendo sus errores, reconociendo también el dolor de su pueblo y ahora también buscando y pidiendo por la misericordia de Dios, aleluya. Vemos este hombre quebrantado y postrado ante su Dios. Y esta oración resulta en una respuesta que ellos llevaban esperando 70 años. Nada, casi 2 generaciones. Y él no podía perder la oportunidad de su vida. Era o ahora o nunca. Pero antes de dar la respuesta al rey, él contestó al rey, versículo 3 del capítulo 2. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Aleluya. No puedo estar ajeno al dolor de mi gente. No puedo decir que no siento nada, que el problema de ellos es de ellos y no mío, sino todo lo contrario. Aleluya. Es mi cuerpo. Somos miembros unos de otro. Entonces el dolor también es mío. Y si saltamos por la historia que son contemporáneas también, vemos a una reina Esther
que también tuvo la misma actitud de acercarse al rey su esposo, fuera de hora, fuera de lugar, pero es que ella tenía una misión y esa misión tenía que ser cumplida aunque le costase la vida, porque no se podía hacer lo que hizo Esther y mucho menos lo que hizo Nehemías, pero ellos tenían claro, aleluya, que previo a esta acción, previo a esta decisión, ¿qué hizo Esther también? 3 días de ayuno y oración. Dice, mira, vamos a encomendarnos primero delante de Dios y después vamos a donde tenemos que ir. Y Nehemías también dice la palabra de Dios que estuvo orando. Y cuando el rey dijo, mira, podía decir, estás muerto, Nehemías. Se acabó, porque yo no quiero cara fea aquí. No quiero cara triste, porque el que me sirve, que está aquí a mi lado, el hombre de mi confianza, tiene que siempre estar con una sonrisa. Aleluya. Y me dijo el rey, versículo 4, qué cosa pides? ¿No me vas a matar? ¿No me vas a destruir? No, el rey dijo, ¿qué cosa pide? Entonces él, espera un momentito que voy allí. Y salió corriendo otra vez, dice el versículo final. Entonces oré al Dios de los cielos. Aleluya. Entonces volví otra vez. O sea, la oración ya no era de quebranto. La oración ya no era de confesión. La oración ya no era de Señor, ¿qué haremos? Sino, Señor, ¿qué hago ahora? El hombre me dijo, ¿qué quiero? ¿Y qué hago ahora? Aleluya. Es un versículo, la mitad de un versículo, pero dice mucho. Aleluya. ¿Sabe Dios cuántos días estuvo orando, cuántas horas, o cuánto tiempo estuvo meditando en la pregunta del rey? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu pedido? Aleluya. Entonces vemos aquí, más que contar toda la historia de este hombre, vemos aquí una decisión. Aleluya. Vemos aquí que esta historia no comienza con armas en las manos, con soldados, con una rebelión, y ni tampoco con estas estrategias humanas, sino que esta historia comienza con lágrimas, comienza con una oración profunda, comienza con un hombre quebrantado, un hombre que lo tenía todo, tenía su vida arreglada, entre comillas, aleluya, y no necesitaba preocuparse con nada más. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que su historia empieza así. Él aparece en el escenario bíblico con esta decisión de buscar a Dios y saber qué hago ahora, Señor. Aleluya. Porque la respuesta de Dios, cuando viene, lo espiritual influye en lo terrenal. Dios responde, Dios contesta, pero luego el hombre actúa conforme a la palabra de Dios. Él no se queda con los brazos cruzados esperando, y ahora, Señor, ya la respuesta es esta, ok, esto lo vas a hacer, ahora, Señor, me siento y esperaré el resultado. No, este hombre se levanta, llega con su rey y le pasa toda la lista. Mira, necesito esto, necesito cartas de aval para que yo pueda cruzar las fronteras, necesito esto y además esto, o sea, pasó toda la lista. Y yo mismo me encargaré de ir y hacer toda la obra que sea necesaria. Dice la palabra de Dios que él estuvo 52 días y reconstruyó todo el muro y las puertas. Pero esto no está exento de problema, ¿verdad? Hay un punto aquí. El punto número 1, Nehemías era un hombre de oración y por supuesto, él oró apasionadamente por su pueblo. También Nehemías es un ejemplo de un líder valiente e ingenioso, que a pesar de miles de dificultades, él alentó al pueblo a ponerse a trabajar. Y lo rápido que terminaron de la construcción de los muros ha sido siempre una inspiración para nosotros los creyentes y a todos los que nos precedieron, aleluya, a través de los siglos.
todos los que fueron llamados para hacer una tarea, emprender una tarea, aleluya, Nehemías siempre fue un modelo o un ejemplo a seguir. Nosotros cuando hablamos, siempre hablamos de David cuando derriba gigante, ¿verdad? Vemos a Abraham, el padre de la fe. Vemos todos los ejemplos son buenos, pero también ponemos a Nehemías como ¿no? Esta meta, este camino, ¿no? Este ejemplo de un hombre que no se quedó con los brazos cruzados, sino que actuó. El punto número 3, también Nehemías insistió en la pureza espiritual del pueblo. Él no solo era un hombre de acción, también era un hombre de oración. En Nehemías se nota que el lugar que la oración ocupa en la renovación espiritual es constante. Vemos, y les invito a que leáis todo el libro de Nehemías, y encontraréis aquí y allá, la oración impregna todo el ambiente, porque él no daba un paso sin antes consultar a Dios. Él no se movía si no fuera bajo la voluntad de Dios. Este hombre, el punto número 4, llegó a ser un funcionario público en la corte persa y alcanzó el puesto de copero del rey Artajerjes, lo cual era un lugar, una posición de confianza y honor. Y también este libro, punto número 5, muestra cuánto puede lograr Dios a través de la fidelidad y generosidad de los suyos. También demuestra cómo afrontar los grandes desafíos a pesar de las grandes dificultades y peligros que se presentan y que parecen infranqueables. Aleluya. Vemos muchas veces, ¿verdad? Cuando surgen los problemas, si es un dolor de muela, bueno, con un paracetamol, con un antiinflamatorio, pero hay problemas que se nos pierde de vista, no sea de tamaño, de la anchura, del peso, que pensamos, no, ese mar no, yo no puedo cruzar. Tú miras las aguas del mar, los oleajes, el viento soplando, ¿qué va? Si fuera un riachuelo quizás, si fuera un canal, un salto, no, pero un mar de dificultades. Es que no veo ni el otro lado, ni el otro mar que puedo ver. Aleluya. Es en esta hora que el Señor se glorifica. Son en estos momentos que es cuando vemos realmente la gloria de Dios. Amén. Entonces lo que parece aparentemente infranqueable, aleluya, el Señor simplemente abre el mar en dos si hace falta. Derriba el gigante el tamaño que sea. Obra lo imposible, aleluya, a pesar de que para nosotros nos parecía imposible, aleluya, pero Dios se demuestra fiel en todo tiempo. Este hombre también pidió permiso y recursos al rey para reconstruir los muros de Jerusalén, y el rey también lo aprobó y lo apoyó. Él también organizó a los judíos en equipos, distribuyendo tareas para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías enfrentó la oposición de enemigos como Sanbalat y Tobías, quienes intentaron intimidar e impedir la obra. Además de no ayudar, además de no querer hacer parte, nos encontramos muchas veces con esta clase de persona, ¿verdad? Que no te ayuda, estás viendo que estás pasando por una lucha, una tribulación, pero además de no ayudar, no hacer nada, aún estorba más todavía. Se pone en medio. Y tú estás luchando, intentando construir ese poquito con las fuerzas que te quedan, y él dice, o ella dice, eso soplará un viento y se caerá. No sigas intentando. Eso vendrá una raposa, con su cola lo derribará. Aleluya. Y eso se enfrentó Nehemías, rodeado de dificultades, rodeado de problemas, y además se encontró con esos Sanbalat y Tobías en su camino, que intentaron intimidar con miedo, temor, aleluya, y muerte, pero él no podía parar, porque él tenía una meta. La gente trabajaba armada,
alternando la construcción con la vigilancia, manteniéndose firme ante amenazas externas. Aleluya. Entonces, aún haciendo la obra, Nehemías dijo, mira, si el enemigo se levanta, también tenemos que estar preparados, porque se levantará. Tenemos que estar preparados contra las palabras de desánimo, contra las palabras que nos quieren frenar, contra las palabras que nos quieren decir, tú no podrás, tú no lograrás. Nos cuenta la historia de dos niñas jugando en un lago congelado, que los padres daban por cierto que estaba completamente congelado y podía hacerse. Y una de las niñas se cayó en el hielo, en el agua. Y aquello se congela inmediatamente, ¿verdad? O sea, y uno se queda atrapado. Y la amiguita, y eran pequeñas, tenían 6, 7 años las dos. Y la pequeña, ¿qué hago? Sacó su patín, sabe que lleva un hierro por debajo, ¿no? Y rompió el hielo, fue rompiendo hasta que pudo sacar su amiguita. Y cuando vino el socorro y pudo hacer los demás, ¿no? O sea, los demás procedimientos, y se preguntaban a unos a otros, ¿cómo es posible que una niña haya hecho esto? O sea, de tener la idea de sacar su patín, ¿no? O sea, ahí empezar a romper el hielo y sacar su amiga, ¿no? Y alguien muy sabio le dijo a esa persona, es porque no había nadie que le dijera, tú no puedes, no podrás. Y es más, déjala, tú ya estás bien, ¿no? Sálvate a ti y deja que ya vendrá ayuda. O sea, ella no tenía nadie hablando a sus oídos cosas imposibles, sino que en una determinación sabía que tenía que hacerse algo, y si ella no lo hiciera, estaría así todo perdido. Y de la misma manera nuestro protagonista sabía que si él se desanimase, si él diera un paso atrás, si él diera oído a los Sanballat y a los Tobías de la vida, aleluya, la historia sería otra completamente diferente. También Nehemías invitó a Esdras a leer la ley de Dios al pueblo, que promovió un gran avivamiento en los corazones del pueblo. Entonces el pueblo no solamente estaba contento de volver a su tierra, el pueblo no solamente estaba contento de levantar otra vez los muros y poner otra vez las puertas, el pueblo estaba feliz porque de nuevo, aleluya, ellos estaban en comunión con Dios. De nuevo la presencia, aleluya, vuelve a estar en medio de ellos, aleluya. Y para concluir, vemos también estos dos libros, Nehemías y Malaquías, que representan los últimos escritos canónicos, tanto en términos del tiempo de los acontecimientos ocurridos, como en el tiempo cuando fueron registrados por Esdras. De esta manera podemos concluir lo siguiente, que el mensaje de Dios para Israel no vino sino hasta después de 400 años. Estas fueron las últimas veces aquí en Nehemías y en el libro de Malaquías que Dios estuvo hablando con su pueblo directamente. Y estuvo Dios durante 400 años en silencio, hasta que vino el nacimiento de Juan el Bautista, y Jesucristo, cuando vino, también fue anunciado. En otras palabras, Dios también ha cumplido su promesa, que su pueblo regresaría de nuevo a su tierra después de 70 años de cautiverio. Pero ahora el Señor otra vez habla que ahora viene un reino nuevo, viene un tiempo nuevo, aleluya, viene algo sobrenatural sobre la tierra. El reino de Dios se acerca al mundo separado de Dios, aleluya. Y vemos estos eventos aquí en el libro de Nehemías y Malaquías, cómo Dios deja de hablar con su pueblo, y luego, después de 400 años, otra vez Dios se manifiesta y vuelve a dirigirse, a hablar, aleluya, y a ministrar el corazón de su pueblo otra vez, aleluya. Y eso nos pasa también a nosotros, ¿verdad? O sea, muchas veces la rebelión, el pecado que hace, nos aparta de Dios.
y ya no escuchamos a Dios como escuchábamos antes. Ya no sentimos esta pasión, este fuego, este anhelo que antes sentíamos. Ya no hay aquella comunión, hasta para cantar parece que yo canto y no es lo mismo. Y no es que las canciones no sean canciones bonitas, conmoventes, todo lo contrario. Pero porque veo a mi hermano llorando, veo a mi hermano bailando, levantando las manos y no siento nada. Aleluya. Quizás Dios esté en silencio dentro de tu corazón. Aleluya. Pero como siempre, no es el final que Él espera para ti. No es el final que Él tiene para ti. Todo lo contrario. El Espíritu Santo quiere otra vez que tú escuches su voz. Aleluya. Y que cuando la oigas, pueda decir: Señor, heme aquí. Habla, que tu siervo escucha. Aleluya. Para que otra vez volvamos a la comunión. ¿Y qué quiere el Señor hablarnos claramente y directamente en este día? De manera que pongamos en acción todo lo aprendido. Primero vamos a hacer un autoanálisis. Aleluya. Para ver cómo está nuestro corazón delante de Dios y qué realmente estamos haciendo en relación a todo esto. A Nehemías, como he dicho, le iba todo bien, pero el problema de su nación también era suyo. El pecado de su nación también era suyo, así como la victoria de ellos, aleluya, también fue suya. Amén. Entonces, en este autoanálisis podemos ver la importancia de la oración. Nehemías comenzó su viaje orando a Dios y buscando su guía. También en este autoanálisis, aleluya, debemos tener el valor para actuar. Nehemías no solo estaba preocupado por la situación de Jerusalén, sino que él tomó medidas valientes. O sea, habló con el rey, aunque esto le costase la vida, y pidió provisión para hacer lo que él tenía que hacer. Aleluya. Y también podemos ver en este autoanálisis que el trabajo en equipo y el liderazgo, que Nehemías supo movilizar al pueblo, organizando el trabajo en equipo, y con él aprendemos sobre la importancia de unir fuerzas y trabajar juntos para lograr un objetivo común. Aleluya. Nehemías no mandó los materiales de construcción, las puertas, para que el pueblo de Israel hiciera cada uno su muro, su casa, sus puertas, sino que el objetivo era uno solo. Había un objetivo común para todos. Aleluya. Y en ese autoanálisis debemos perseverar, debemos ver, aleluya, que a unir nuestras fuerzas y trabajar juntos para lograr un objetivo común tiene más poder que cada cual tirar para un lado. Aleluya. Si nos juntamos y estamos unidos para hacer la obra del Señor, aleluya, dice el Señor que Él enviará bendición y vida eterna. Amén. Y acabando este autoanálisis, tenemos esos dos puntos: que ser perseverante ante las dificultades. Aún con oposición y amenazas, Nehemías no desistió de la misión. Esto nos recuerda que ante las dificultades debemos permanecer firmes en la fe y la confianza en Dios. Y también podemos ver la restauración de la fe y la justicia. Después de reconstruir los muros, Nehemías se centró en la restauración espiritual del pueblo, enseñando la palabra de Dios y promoviendo la justicia. Esto nos muestra que la verdadera restauración llega cuando ponemos en práctica nuestra fe
y vivimos en obediencia a Dios. No hay otra fórmula mágica. No hay otra invención humana. Como dice aquí en Nehemías capítulo 1, es cierto que nos apartamos de tus caminos. Es cierto que hemos pecado en gran manera. Y sabemos que es por eso que estamos en esta situación. Aleluya. Pero también es cierto, Señor, que tu misericordia es mucho mayor y más grande. Aleluya. Que todas estas cosas. Aleluya. Y es cuando realmente hay una restauración dentro de nosotros. Hay una vida fluyendo dentro de nosotros cuando esta restauración empieza. Aleluya. Y la palabra de Dios encuentra cabida dentro de nosotros. Amén. Aleluya. Y este ejemplo de Nehemías, les dejaré algunos versículos claves para nosotros en el día de hoy. Dice así, el primer versículo está en Nehemías 1:3, que dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Se le presenta la situación, y él clama a Dios por misericordia. Otro versículo clave de Nehemías, versículo 9 del capítulo 1. Pero si os volvieres a mí, y guardares mis mandamientos, y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Él recuerda la palabra del Señor para ellos. Y la palabra del Señor, cuando sale de su boca, ¿qué ocurre? No vuelve vacía. No regresa para el Señor vacía, sin antes haber cumplido el propósito para el cual ella fue enviada. En Nehemías capítulo 2, versículo 3 dice: dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará mi rostro triste cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Él da a conocer el problema, y aunque eso le costase la vida. Nehemías capítulo 2, 5 dice: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Amén. Determinación y coraje de aceptar un gran desafío. Aleluya. Él no sabía lo que le esperaba. Él no sabía el tamaño de la obra. Él solo sabía en quién estaba puesto su confianza. Y sabía que Dios era fiel en cumplir con su palabra. Lo demás estaba dispuesto a todo. A enfrentarse a lo que se enfrentó. Aleluya. Y Dios le dio la victoria. Capítulo 6, versículo 3. Y les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? No podemos parar la obra que el Señor nos encomendó a nosotros. Aleluya. Un hermano me enseñó ahora un arado. Tiene un arado nuevecito, ¿verdad? Y yo mirando las piezas del arado, todas tienen solo una dirección. El arado siempre camina a una sola dirección. Por eso dice la palabra de Dios: el que pone la mano en el arado no mira atrás, porque mirar atrás es pérdida de tiempo. Y el arado, cuando suca la tierra, es solo en una dirección. Al contrario, la liamos, ¿verdad? Entonces siempre para adelante. Y aunque vengan los enemigos, aunque vengan las oposiciones, aunque vengan las dificultades, tenemos que decir una y otra vez: es que yo estoy haciendo una gran obra. El Señor me ha llamado, el Señor me ha separado, el Señor me ha levantado y no puedo parar. No puedo estar con los brazos cruzados.
No puedo dejar, aleluya, lo que estoy haciendo para ir a donde ti. Y aún más sabiendo que es más problema todavía. Aleluya. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y aquí comienza el verdadero avivamiento. Aleluya. Pensamos que el verdadero avivamiento son los movimientos, ¿verdad? Las expresiones. Mira cuán bien canta esa iglesia, mira cuán bien profetiza y salta y brinca, aleluya. El verdadero avivamiento comienza cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, aleluya. Es cuando realmente Dios empieza a hablar al hombre interior que llevamos dentro. Nehemías 8, 9 dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote y este escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. La fe viene ¿por dónde? ¿Y oír qué? Aleluya. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, ella nos conmueve. Ella nos mueve y conmueve nuestro corazón. Aleluya. Ella transforma el hombre interior. Y es imposible una transformación externa si no sea por medio de la palabra de Dios. Es imposible que las buenas acciones transformen el hombre. Es imposible que los buenos deseos transformen la vida del hombre. Solamente por el oír, y el oír la palabra de Dios, empieza la fe verdadera. Aleluya. Empieza la transformación. Y qué lágrimas eran estas. Ellos estaban escuchando algo que hacía muchos años que no las oía. No se oía la voz de Dios. No escuchaba la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando empezaron a escuchar los hechos del Señor, que el Señor les sacó de Egipto con mano fuerte, que les sustentó durante 40 años en el desierto, abrió el mar 2 veces delante de ellos, aleluya, envió el maná durante 40 años, aleluya, y el maná no era otra cosa que unos bollitos así, que parecían cereales, ¿verdad? Pero Dios es tan perfecto que allí había carbohidrato, había minerales, había sales, había vitaminas, habían todo que el pueblo no necesitaba comer nada más, porque todo aquello era suficiente. Aleluya. De tal manera Dios se glorificó. Aleluya. Y cuando ellos empezaron a escuchar todo eso, llevaban 70 años sin sentir esta presencia. No es normal. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el corazón no sea acelerado. No es normal que cuando Dios dice: yo te amo, yo te escogí, tú eres mi hijo amado, vuélvete a mí, dice el Señor. No es normal que nos quedemos indiferentes, como que aquello no fuera para nosotros. Es por eso que el verdadero avivamiento comienza en el corazón. Aleluya, aleluya. Y ese llanto es esto: Señor, gracias porque estoy escuchando tu voz otra vez. Aleluya. Nehemías 8:10 también dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que el Señor no quiere una iglesia triste. El Señor no quiere una iglesia cabizbaja.
El Señor no quiere una iglesia fría. El Señor no quiere una iglesia muerta. Porque si el Señor está en nuestro medio, somos más que vencedores. Aleluya. Y somos su iglesia. Y no podemos perder esa esencia de la iglesia. Y si lo perdemos, ¿qué somos de este mundo? Como dijo Jesús, somos luz y sal. Repita conmigo, por favor. ¿Somos qué? Luz y sal. Un ayudante, por favor, que me apague las luces, por favor. Todas, por favor. Así está el mundo en tinieblas. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús brilla en todo lugar, no la puedes esconder. No la puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Si perdemos la esencia, aleluya, el mundo estará en tinieblas constante y no verá la luz del Señor. Pidamos al Señor este avivamiento que comience dentro de nuestros corazones y luego fluya, aleluya, hacia todos los lados.